Antes de comenzar, te aviso algo. Esta no es una historia común. Lo que estás a punto de escuchar está basado en relatos reales de viajeros que jamás volvieron a conducir de noche después de lo que vieron. Así que si estás acostado, si te encuentras solo o si estás escuchando esto en plena oscuridad, prepárate, acomódate, respira hondo, toma tu manta o tus palomitas y déjame llevarte a una carretera que quizá preferirás no volver a imaginar. Y si alguna vez te pasó algo parecido, escríbelo en los comentarios, porque quizá tu historia sea la próxima. Ahora sí, empecemos. Relájate, baja la luz. Este es el tipo de relato que te hace mirar 2 veces por la ventana, incluso si no quieres. Y recuerda, en las carreteras, lo peor no siempre está frente a ti. A veces se sienta en el asiento de atrás, sin que lo notes. A lo lejos, el viejo letrero oxidado parecía inclinarse hacia la carretera como si quisiera advertir algo. Mario llevaba más de 12 horas manejando su tráiler, cargado de medicinas. Debía llegar a un hospital rural antes del amanecer. La carretera estaba completamente vacía, envuelta en un silencio que parecía tragarse incluso el ruido del motor. Era una de esas noches en que la neblina no flota, sino que respira. Mario bajó la radio. Algo no iba bien. Las luces del tablero parpadearon por un segundo. Redujo la velocidad sin querer. Algo en ella lo obligaba a mirarla. Su rostro estaba pálido, demasiado pálido, como si no perteneciera al mundo de los vivos. Pero lo que realmente lo perturbó fue su postura. Estaba de espaldas, completamente recta, con los brazos pegados al cuerpo como si hubiera estado allí durante horas esperando. No como una persona normal, no suavemente, no con vida. La giró con un movimiento rígido, casi mecánico, hasta que su mirada negra y hundida se clavó directamente en los ojos de Mario desde el rabillo del retrovisor. Mario pisó el acelerador. No debía mirar atrás. No debía detenerse. Las leyendas siempre lo decían. Pero el retrovisor vibró. Y en esa vibración, por un instante, la vio otra vez, sentada en la parte trasera de la cabina. Las luces iluminaron la neblina como cuchillos temblorosos. Respiró rápido, con la garganta seca. No podía girarse. Algo en su mente le decía que si la miraba directamente, no sobreviviría. Aún así, la sintió. Sentía su presencia detrás de él. El olor frío. El silencio absoluto. La pesadez en el aire. Una respiración que no era humana. Mario intentó prender la radio otra vez. Nada. Intentó hablar. Nada. Intentó rezar. Pero su voz no salía. Condujo así varios kilómetros, hasta que, sin aviso alguno, la carretera cambió. La neblina se dispersó como si hubiese sido aspirada. El aire se volvió cálido. El motor sonó normal, como si nada hubiera pasado. Mario se atrevió a mirar el retrovisor. Vacío. Rió nerviosamente, secándose el sudor del cuello. En la ventana lateral, justo detrás de él, 5 marcas largas, como dedos empapados en algún líquido oscuro, arrastradas desde el borde hacia el centro del vidrio, como si alguien hubiera intentado abrir la puerta. Mario no se detuvo. Él sabía, igual que tú lo sabes, que cuando una presencia deja marcas, significa que tocó este plano, que quiere entrar, que no ha terminado. Aceleró, ignorando todo a su alrededor, pero las marcas comenzaron a extenderse. Ya no eran 5 líneas, ahora eran más, docenas, como si muchas manos diferentes estuvieran tocando el vidrio desde afuera. Una víctima, una advertencia, o quizá una trampa. Mario sabía que si llegaba al kilómetro 34, ella entraría por completo. Pisó el freno, no porque ella se lo ordenara, sino porque no tenía otra opción. Si seguía, la tendría dentro. Si se detenía, tal vez tenía una mínima oportunidad de escapar. El golpe se volvió más fuerte. TOC. 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 Insistente. Frío. Casi paciente. La voz susurró otra vez. Esta vez desde fuera, justo detrás del vidrio. Pero lo que realmente dejó a Mario sin dormir durante semanas fue cuando el policía preguntó. Pero a veces, cuando prende el motor de su carro, el retrovisor vibra. Y él jura ver un vestido blanco sentado en el asiento trasero. Esta historia no nació en un libro, ni en una película, ni en una leyenda urbana inventada. Esta historia fue contada por un mecánico de carretera que juró jamás volver a trabajar de madrugada después de lo que vivió aquella noche. Si estás escuchando esto solo,
Quizá quieras encender una luz. Si estás acompañado, tal vez sientas la necesidad de mirar por la ventana, porque lo que vas a oír pudo haberle pasado a cualquiera, incluso a ti, no porque escribiera con la izquierda, sino porque siempre tomaba decisiones que nadie entendía. Si había dos caminos, él elegía el más peligroso. Si había dos horarios, él aceptaba el más pesado. Si había dos maneras de arreglar un motor, él escogía la más lenta. No lo hacía por testarudo. Era simplemente su forma de ganarse la vida. Era mecánico móvil, atendía llamados en cualquier punto de la carretera, a cualquier hora. Aquella noche, sin embargo, él hubiera preferido no contestar el teléfono. Eran las 2:17 de la madrugada cuando su celular vibró. Mauro abrió un ojo, maldiciendo el frío que entraba por una ventana mal cerrada. Mauro se levantó sin entusiasmo. La carretera vieja. Ese lugar tenía fama desde antes que él naciera. Muertes, luces extrañas, sombras cruzando la ruta, autos que aparecían y desaparecían. La mayoría eran cuentos, o al menos eso siempre había pensado. Se vistió rápido. Tomó la linterna vieja, que siempre emitía un breve zumbido antes de apagarse, y subió a su camioneta. La madrugada estaba cubierta por una neblina densa, espesa, como si la carretera respirara lentamente. Cada poste de luz parecía inclinarse hacia él, siguiendo su movimiento. Mauro intentaba no pensar en nada, pero el silencio era tan profundo que cualquier ruido, una rama, una piedra, un pájaro nocturno, parecía un lamento. Lo que más llamó la atención de Mauro fue que el carro parecía antiguo, no viejo, sino fuera de lugar, como un recuerdo materializado en la carretera equivocada. Estacionó detrás, bajó con su linterna y se acercó. Golpeó suavemente la ventanilla. No había ojos, no había nariz, no había boca, solo una superficie lisa, pálida, curva, como un lienzo de piel extendida. Mauro dio un salto hacia atrás. Junto a las marcas encontró algo más: pedazos de vidrio, una linterna antigua y rota, y un fragmento de tela azul. Al agacharse, notó que los objetos estaban húmedos, aunque no había llovido en semanas. Tropezó hacia su camioneta y aceleró como si el diablo lo persiguiera. No miró por los espejos, no redujo la velocidad, no respiró con fuerza hasta llegar a la oficina mecánica. ¿Me despertaste a las 2 de la mañana? El operador dudó, miró hacia los lados, aseguró que nadie escuchaba, y dijo: aún hoy, en algunas noches de neblina, camioneros aseguran ver un auto antiguo detenido a un costado de la carretera vieja. Dicen que, si disminuyes la velocidad, puedes notar una figura dentro del vehículo, esperando, inmóvil. Y si tienes mala suerte, puede que levante la mano, te mire sin ojos y te señale el bosque, recordándote que no todos los que manejan de noche están vivos. Historia 13: la gasolinera abandonada. Tan tarde que ni los búhos osaban hacer ruido en las ramas, Ricardo conducía su coche hacia el norte, rumbo a su hogar, después de visitar a su familia en el pueblo vecino. La carretera estaba vacía, bordeada por árboles altos que parecían querer abrazar el asfalto. La noche era silenciosa, demasiado silenciosa, y el único sonido era el motor del coche y el ocasional crujido de la gravilla bajo las ruedas. Murmuró para sí, sorprendido. Al estacionar, notó que la puerta de la gasolinera estaba entreabierta. La madera crujió cuando empujó suavemente la puerta. Dentro, el aire olía a polvo, combustible rancio y algo más, algo imposible de identificar. Una sensación pegajosa le recorrió la espalda. El lugar estaba completamente vacío. Mostradores polvorientos, estantes vacíos, una caja registradora oxidada. Pero había algo más: una radio encendida. Sin nadie alrededor, la radio emitía un susurro, apenas audible. Cada vez que miraba hacia el interior del charco, parecía que se movía, ondulaba, como si algo estuviera debajo, intentando salir. Sus brazos colgaban sin movimiento. No hablaba, no respiraba, pero Ricardo podía sentir la presión en el aire, un peso que lo aplastaba sin tocarlo. Su reflejo apareció en el charco. La mujer no estaba sola. Detrás de ella, decenas de sombras parecían arrastrarse por las paredes, pegadas al polvo y la oscuridad. Ricardo decidió correr hacia el coche. Mientras corría, tropezó con algo blando en el suelo. Cayó de cara al polvo. La sombra de la mujer se inclinó sobre él. Ricardo sintió un aliento frío en la nuca, como si susurrara algo imposible de oír. Se levantó y corrió hacia la puerta,
dejando la manguera y el charco atrás. Ningún letrero, ningún surtidor, ninguna luz amarilla, como si nunca hubiera existido. Todos ellos compartían historias de señales extrañas que aparecían en la noche. Voces, gritos y sonidos que no podían identificarse. Sin embargo, nada había preparado a Julián para lo que escuchó un viernes a medianoche. Escuchó voces familiares de otros radioaficionados, y luego, algo diferente, un susurro débil, intercalado con estática. La voz decía, y luego, silencio. Los números correspondían a ubicaciones exactas en el bosque. Cuando llegó al primer punto, encontró restos de radios antiguas, cables y objetos personales desaparecidos años atrás en el pueblo. La última grabación de la radio, antes de fallar, mostraba solo un mensaje. Historia 5. La última puerta del pasillo 9. Hay lugares que parecen tranquilos por fuera, pero esconden historias que nunca se deberían contar en voz alta. Esta es una de ellas. El viejo hospital de San Aurelio llevaba cerrado más de 20 años. Pero todos en el barrio conocían un rumor persistente. Cada noche, exactamente a las 3:33, una luz tenue se encendía en el pasillo 9. Aunque no hubiera electricidad desde hacía décadas. Nadie sabía por qué. Nadie quería averiguarlo. Nadie, excepto Héctor. Tenía 24 años. Trabajaba como celador en otro hospital público. Y desde pequeño sentía una obsesión malsana por edificios abandonados. No por adrenalina, sino por algo más profundo, casi espiritual. La sensación de que las paredes guardaban ecos de algo que quería ser escuchado. Esa noche fría de noviembre, con una linterna prestada y un cuaderno donde anotaba todo, decidió entrar. El hospital estaba cercado, pero una de las rejas había caído hacía tiempo. Apenas cruzó la entrada principal. Un olor fuerte a humedad y metal oxidado lo envolvió. El silencio era tan espeso que incluso su respiración parecía fuera de lugar. Tranquilo, solo un edificio viejo, se dijo, intentando convencerse. Pero los edificios viejos no tienen por qué susurrar. Y eso fue lo primero que oyó. Un susurro suave, casi un lamento que venía desde el fondo del corredor principal. No era viento, no había ventanas enteras por donde pudiera filtrarse nada. Era otra cosa. Héctor siguió caminando. Cada paso levantaba polvo que brillaba bajo la luz de la linterna. Pasó por habitaciones con camas oxidadas, fichas clínicas amarillentas tiradas por el suelo, y sillas volcadas como si alguien hubiese salido corriendo años atrás. Llegada al pasillo 9, el pasillo 9 estaba señalado por una placa medio caída, escrita con un número torcido. No tenía nada de especial, pero el aire cambió al entrar allí. Se volvió más frío, más pesado, como si el pasillo respirara. Solo es sugestión, murmuró Héctor. Caminó lentamente, observando las puertas a ambos lados. Casi todas estaban abiertas, excepto una. La última, la habitación 915, estaba cerrada, pero no con llave. Simplemente entrecerrada, como esperando una mano que la empujara. Héctor tragó saliva. Vale, veamos qué hay aquí. Empujó la puerta. Un golpe seco resonó por todo el pasillo. Aunque la puerta apenas se movió unos centímetros, se abrió sola. Dentro había una cama en el centro, una lámpara de pared caída, y un carrito metálico con instrumentos quirúrgicos cubiertos de óxido. Pero lo inquietante no era eso. Era la carpeta clínica, sobre la cama, abierta, como si alguien la hubiera dejado allí minutos antes. El nombre decía, paciente 37 de estado inconcluso. Inconcluso. Héctor frunció el ceño. Eso no es un diagnóstico. Al pasar la mano por la carpeta, algo ocurrió. La lámpara del techo, que estaba rota, se encendió con un parpadeo violento. No había cables funcionando. No había luz en el edificio. Todo era imposible. La carpeta se cerró de golpe, y detrás de él, la puerta también. El susurro. Héctor. La voz era tenue, femenina, casi, y un hilo de aire rozando su nuca. Él giró la linterna rápidamente, pero no había nadie. ¿Quién está ahí?, preguntó con un temblor involuntario en la voz. La cama se movió un par de centímetros, como si alguien invisible se sentara sobre ella. Héctor retrocedió un paso. El frío se intensificó. Su respiración se volvió visible en el aire. No quiero problemas, se dijo. Solo vine a mirar. No quiero nada más. La voz volvió, más cerca. No debiste entrar. Y llega entonces. La carpeta clínica volvió a abrirse sola. Esta vez no estaba en blanco. Había una fecha escrita con tinta roja.
3 de noviembre. De esta noche. Hora estimada de ingreso. Las 3:33. Paciente. Héctor Ramírez. Estado. Por determinar. Las luces se apagaron de golpe. El pasillo entero rugió con un eco que no podía ser humano. La puerta se abrió de golpe y la linterna parpadeó. Héctor corrió tan rápido que casi cayó por las escaleras. Siguió derecho, sin mirar atrás, mientras los susurros lo perseguían, repitiendo su nombre, cada vez más cerca. Cuando salió al exterior, la noche parecía más oscura. El aire le faltaba y sus manos temblaban sin control. Camino hasta la cerca. La saltó torpemente y no se detuvo hasta estar a varias cuadras de distancia. Desde allí, miró hacia atrás. El hospital estaba completamente apagado, menos una ventana, la del pasillo 9. Una luz tenue se encendió exactamente a las 3:33, y alguien, una figura alta, pálida, silenciosa, parecía observarlo desde dentro. Héctor corrió, y nunca volvió a acercarse. Y con esto, familia, llegamos al final de este vídeo. Espero que esta historia te haya acompañado, ya sea al final de tu día, o al comienzo de una noche tranquila. Que descanses, que te relajes, y que recuerdes que aquí, en este canal, siempre tienes un lugar para volver cuando quieras escuchar una nueva historia. Si te gustó, te invito a suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Vienen cosas fuertes, misteriosas y muy especiales. Nos vemos muy pronto. Buenas noches o buen día, donde quiera que estés. Solo un sombrero negro tirado en el suelo. Lo recogió y lo miró. Cuando lo levantó, vio una nota dentro. Espero que esta historia te haya acompañado, ya sea al final de tu día o al comienzo de una noche tranquila. Buenas noches o buen día, donde quiera que estés.